Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Netanyahu será el encargado de intentar formar gobierno pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente. Israel presenta en el Parlamento Europeo un informe sobre la naturaleza antisemita de los líderes del movimiento BDS. Un menor palestino ataca con un cuchillo a 2 judíos en Modin, dentro de la línea verde israelí. La relativa calma en Gaza permite la llegada de equipamientos médicos para un nuevo centro que evite salir para los tratamientos. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Les hablaremos en una segunda parte de la agenda cultural. El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, será el encargado de intentar formar gobierno, pese a no contar con una mayoría parlamentaria suficiente y después de haber fracasado en alcanzar un acuerdo de unidad con el partido Kahol Lavan de Benny Gantz. Es necesario que se cree una situación en la que se abra el callejón sin salida político en el que estamos, advirtió el presidente Reuven Rivlin, quien recordó que ni Netanyahu ni el centrista Gantz obtuvieron una mayoría de 61 recomendaciones de 120 diputados del Parlamento, necesarias para crear el Ejecutivo. La gente no quiere otras elecciones, declaró Rivlin, quien tras las consultas con los partidos el domingo y el lunes instó a los 2 candidatos a formar un gobierno de unidad amplio y estable. Pero Netanyahu insistió en negociar como bloque con sus socios, los ultraortodoxos Sas y Judaísmo Unido por la Torá, más la alianza de derecha Yamina, condición que Azul y Blanco rechaza. Otro de los escollos para llegar a un acuerdo es la vista judicial que tiene el primer ministro el próximo 2 de octubre con el fiscal general del Estado, pendiente de formalizar una acusación en 3 casos de corrupción. Gantz insiste en que no gobernará con un acusado. Bueno, esta última frase es lo más importante. Gantz insiste en que no gobernará con un acusado, porque hasta ahora se repetía que no gobernará con Netanyahu porque tiene pendiente los casos estos. Ahora, dado que finalmente el presidente, dado que no hubo acuerdo, pues le ha encargado a Netanyahu, que es el que recibió una recomendación más que Gantz, 55 en vez de 54, para ser el candidato, evidentemente Netanyahu no va a lograr armar un gobierno en base a su coalición actual. Pero va a ganar el tiempo necesario para que pasen estos días, creo no sé cuántas semanas, si son 4 semanas o algo así, bueno, el tiempo que sea, y seguramente el presidente Rivlin al final de ese periodo no lo prorrogará como es a veces habitual, y a petición 2 semanas más, sino que le dará el turno a Gantz para hacerlo, que tampoco lo hará, pero se ganará tiempo para que tenga esta vista oral Netanyahu en su caso, del 2 y 3 de octubre con el fiscal general, y a partir de ahí pues se va a jugar, creo yo, con los tiempos para saber si Netanyahu va a ser enjuiciado o no. Si va a ser enjuiciado o no va a ser lo que va a determinar no solamente qué forma va a tener el gobierno de unidad nacional, sino posiblemente más cosas. Pero yo creo que ante la situación esta llegaremos más o menos al mes de noviembre y seguramente Netanyahu puede ser que logre escapar de los brazos de la justicia, o que el hecho de plantearse un callejón sin salida a la situación de gobierno pues le dé una excusa para sus socios de bloque actual, el partido Yemina y los partidos ultraortodoxos, para decirle: lo siento amigos, he llegado hasta el final del camino, pero ahora tengo que dejaros y hacer el gobierno de unidad con Gantz. Lo que pasa es que para sacrificar a sus peones, Netanyahu seguramente va a pedir a Gantz, o va a exigirle más bien a Gantz, ser el primero en el sistema de rotación de jefes de gobierno. Es decir, que los 2 primeros años
serían de Netanyahu, a pesar de que el más votado fue Gantz individualmente. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Otro escenario, si ya se confirma que Netanyahu va a ser acusado formalmente, aunque él se ponga muy de los nervios, pues Gantz va a preferir ir a unas nuevas elecciones, porque en esas nuevas elecciones, pues Netanyahu ya con el descenso que tuvo en estas, más una acusación en firme, pues tiene bastante papeletas para salir más damnificado. Así que yo apuesto porque Netanyahu va a tratar de ganar tiempo hasta que se vea esta vista. Y también no olvidemos que puede haber un tercer escenario en que gane la vista y que no sea acusado, por lo cual él estaría en posición de fuerza para exigir lo que dijimos, ser el primero en la rotación. El otro escenario, como digo, si lo llegan a acusar, es que Gantz se niegue a formar ninguna coalición para gobernar y espere y presione para unas nuevas elecciones que serían alrededor de febrero. El ministro israelí en funciones de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, presentó en el Parlamento Europeo en Bruselas un nuevo informe en el cual revelan la naturaleza antisemita de los líderes del movimiento BDS. El informe lleva por título Detrás de la máscara y sostiene que si bien los líderes del BDS gozan de legitimidad, escondidos detrás de una fachada de valores liberales y derechos humanos, en realidad difunden acusaciones y teorías conspirativas antisemitas extremistas. Para demostrar este punto, el informe detalla más de 80 ejemplos en los que los principales activistas y organizaciones del BDS han difundido contenido calificado como antisemita según la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Por ejemplo, publicaciones de organizaciones y líderes del BDS en los que, entre otras cosas, dicen que los judíos vuelvan a los hornos, publican libelos de sangre, sostienen que existe un lobby judío mundial equiparable a la Alemania nazi y exigen la destrucción de Israel. Asimismo, representan a los judíos e israelíes con estigmas antisemitas vulgares, retratados como cerdos, pulpos, con la nariz extremadamente grande, con una obsesión con la riqueza y queriendo controlar el mundo. Este informe refuerza las conclusiones del presentado hace unos días por la ONU, en el que señala que los objetivos y efectos del movimiento BDS son fundamentalmente antisemitas. Sí, el informe de la ONU pues puso de relieve que los fundamentos del BDS son antisemitas. Fue presentado por una comisión liderada por un habitante, un político de las Islas Maldivas, creo que es de fe musulmana, porque por lo menos se llama Shahid, creo Ahmed Shahid, así que tiene todos los visos de ser, si no de origen musulmán, al menos de origen árabe, con lo cual que un informe de esta naturaleza condenando el BDS sea firmado o liderado por él, pues refuerza la verdad que se está escondiendo detrás de todas estas distorsiones de la realidad que configuran el BDS, y que ahora pues se ha presentado este estudio más centrado en el seguimiento de los líderes del BDS y sus acciones en redes sociales y en declaraciones públicas que ha publicado Israel. Lo que queda claro es lo que aquí hemos afirmado una y otra vez, y el que no nos crea, pues que lea lo que significa el tercero de los fundamentos de la propia carta del BDS, cuando dice que ellos promueven el retorno físico de todos los palestinos a sus tierras de origen. Es decir, que el que vivía en lo que hoy en día es una calle céntrica de una ciudad dentro de Israel, pues tendrán que destruir la ciudad para devolverle a él su terreno. Eso es lo que promueve el BDS, que aparte de esta brutalidad, pues significaría evidentemente
una sinrazón demográfica, porque no se puede ahora traer a todos los que, según ellos, son palestinos con derecho a retorno, porque aquí se han incluido no a los 20.000 o 30.000 que todavía, digamos, viven de aquellos que salieron de Palestina en el año 48, sino que también a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los nietos de sus hijos. Y todas las generaciones que han nacido después, claro, de esos 700.000 que se fueron, hoy en día ellos dicen que son 5,5 millones de personas, que van a entrar de pronto en Israel y van a desplazar a los que están viviendo allí desde hace 70 años y que han construido todo eso. Evidentemente eso lo que promueve es la destrucción del Estado, básicamente también desde el concepto de que este Estado, Israel, nació y fue propuesto y declarado a instancias de una iniciativa de partición de Naciones Unidas en el año 47 como Estado judío. Y ahora venir a decir que ese Estado judío tiene que dejar de ser un Estado judío para ser un Estado árabe, pues va contra la legalidad internacional y su único ánimo, como dicen estos dos informes, y ateniéndose a la definición que del antisemitismo hace la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pues el BDS es antisemita. 2 israelíes resultaron heridos este jueves, uno de carácter leve y otro moderado, en un ataque con arma blanca por parte de un menor palestino de Cisjordania cerca de Modín, en el centro de Israel. Uno de ellos es una joven de 22 años que sufrió una puñalada en la parte superior del cuerpo y el otro un hombre con una herida leve en la mano al enfrentarse con el atacante. La policía acudió al lugar del ataque disparando al aire hasta que el menor de 14 años fue detenido. Las fuerzas de seguridad precisaron que aún no está claro si se trata de un atentado terrorista. Bueno, para la fuerza de seguridad no está claro, para mí queda muy claro que alguien que apuñala a una joven y no le roba nada, y por otra parte a otro que intenta espantarlo, pues también lo alcanza a herir en la mano y en cambio huye cuando llegan las fuerzas de seguridad, pues tiene toda la pinta, ¿no? Aunque el atacante tenga 14 años, pues puede ser perfectamente un terrorista, aunque para la UNICEF esto sea inconcebible, pero es así. De la misma manera que hay niños soldados en guerrillas, etcétera, que tienen un rifle en la mano y en esas condiciones, pues si reciben un disparo de las fuerzas del ejército o de la policía o de quien sea, pues nadie va a decir que están asesinando a menores, sino que es un menor que ha sido maltratado e incorporado a un sistema militar. En este caso, pues en Israel se dan muchos casos. Este chico es de Cisjordania, que son reclutados ideológicamente desde las escuelas, a veces desde escuelas pagadas con impuestos españoles porque subvencionan a la UNRWA y a la Autoridad Palestina, incitados al odio a los judíos desde allí mismo. Y a esto hay que añadir una noticia de última hora, de la cual tengo muy pocas referencias, de otro apuñalamiento contra una soldado o una policía cerca en el centro de Jerusalén, que seguramente ustedes cuando oigan esto pues tendrán más información de la que disponemos en este momento, pero claro, si es un ataque con un cuchillo contra alguien uniformado, ahí creo que no hay ninguna duda que se trata de terrorismo y que no es para robarle la cartera, ¿no? La relativa calma entre Israel y Hamás en los últimos meses ha permitido el paso de camiones con equipamiento para un nuevo centro médico que evite la obligada salida a Egipto o Israel para determinados tratamientos. 9 camiones que transportan equipos de última generación pasaron por el cruce de Kerem Shalom el martes hacia el hospital que está siendo financiado por dinero privado estadounidense y que ha sido aprobado por el gobierno israelí. El centro se construirá en una parcela de 165.000 hectáreas y se espera que albergue 16 departamentos médicos capaces de brindar atención a la población de la Franja de Gaza y ofrezcan por primera vez a nivel local el tratamiento que antes requería viajar a hospitales fuera del enclave.
El enviado adjunto de Qatar ingresó el mismo día a la franja después de reunirse con funcionarios de seguridad israelíes. Se espera que su visita se centre en la construcción de una nueva línea de suministro de electricidad, conocida como Línea 161, la cual aumentará el suministro de Israel hacia Gaza y aliviará parte de la escasez que ha estado sufriendo. Bueno, por lo menos ahora que esta es la última noticia de actualidad antes del final de este año 5779, es una noticia que abre cierta mínima luz de esperanza. Pero una aclaración, seguramente el texto de la noticia está confundido. No creo que un centro se construya en una parcela de 165.000 hectáreas, porque esto ya sería, creo que más grande que toda la franja de Gaza. Seguramente puede ser 165 hectáreas, y eso ya es demasiado también, ¿eh? Yo creo que por ahí faltará alguna coma, pero bueno, es un centro grande. El centro está construido, tenemos la foto, y lo que ha pasado ahora con la calma es que unos equipos de medicina, de diagnóstico, de pruebas, etcétera, de última generación, que habían sido pagados por donantes norteamericanos, estadounidenses, estaban en la frontera y allí pasaron todos los controles de seguridad para que no vaya dentro de ellos, por ejemplo, armamento o algo utilizable de una manera que no es la propia. Pues el martes entraron en la franja de Gaza y fueron descargados. O sea que ahora sí, muchos gazatíes no tendrán que depender de estas cosas tan volubles como si pueden pasar o no la frontera de Egipto o de Israel para acudir a sus tratamientos, yo que sé, por ejemplo, no sé si de diálisis, que eso seguramente lo tendrán en la franja, pero sí de otro tipo de tratamiento un poco más sofisticados de los cuales no tenían elementos. Y también el último rayito de esperanza es que ese mismo día también se presentó ahí el de Qatar para terminar de, digamos, diseñar lo que sería una nueva línea eléctrica de suministro eléctrico desde Israel hacia la Franja de Gaza, que podría, si bien no solucionar del todo los problemas de abastecimiento de la Franja de Gaza, sí que darles un alivio a las terribles restricciones que tienen, dado que la Autoridad Nacional Palestina, que los representa desde Cisjordania, no quiere pagar la factura de ellos porque no se someten políticamente a los designios de Abu Mazen o Mahmoud Abbas, llámese como se llame, desde Ramallah. Bueno, pues aquí finalizamos esta primera parte de las noticias y nos despedimos. Sí, yo ya me despido porque la próxima vez que aparezca en esta sección ya será en el 5780, así que no solamente les saludo Shabbat Shalom, sino también que les deseo una Shana Tová. Umetuká. Feliz 5780. Bueno, volvemos ahora con la agenda cultural. Todavía no hemos terminado con las noticias. Iniciamos esta agenda cultural que culmina el 5779 que despedíamos con Jorge. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, pues cuéntanos, háblanos de la primera noticia de la agenda. Pues nos vamos a la zona rayana, ya saben, la famosa raya entre España y Portugal, la que marca el Tajo Tejo Internacional, que ha puesto en marcha una campaña de promoción de su legado sefardí. Han unido sus fuerzas para dar a conocer el patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico ligado a su pasado judío. Así, las ciudades de Valencia de Alcántara en España y Castelo de Vide en Portugal son grandes ejemplos de la arquitectura judía a ambos lados de la raya, ya que la situación geográfica del actual Parque Internacional y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Tejo Internacional fue un lugar de paso para los judíos expulsados de España en 1492, que se refugiaron en varios puntos de Portugal, del país vecino. Por ejemplo, Castelo de Vide, situado a 5 minutos en coche de Valencia de Alcántara, tiene en su haber un conjunto de típicas casas, calles de casas encaladas y puertas de arco ojival que se pueden observar a lo largo de las calles del municipio. Las calles de la judería son
Rua da Judiaria, la Rua Nueva, la Rua do Arcario, donde habitaba el tesorero de la comunidad, y la Rua das Espinosas, llamada así por el filósofo del siglo XVII Spinoza, cuya familia provenía de Castelo de Vide. Estas son algunas de las vías de este municipio luso, que cuenta con un impresionante castillo que preside la localidad. O sea que además el pueblo es preciosísimo. En cuanto a la localidad cacereña de Valencia de Alcántara, cabe destacar que cuenta con la judería más grande de la provincia. En el noroeste del castillo se conserva un conjunto medieval llamado popularmente el barrio judío o el barrio gótico. Su origen data de al menos el siglo XIII y en estas casas se ven marcas de cristianización, no sabemos si forzada o no. De hecho, la temida Inquisición llegó a estas tierras, como puede observarse en la piedra de armas de la calle Bórdalo. Bueno, son muchos los lugares, las calles. Por ejemplo, en la calle Pocito se sitúa la sinagoga medieval, según informa la organización de este proyecto turístico denominado Destino Viajeros de Verdad, financiado por fondos europeos. Seguro que hablaremos más en Radio Sefarad de esta iniciativa que quiere recuperar el legado judío de esa zona tan interesante para nosotros, esa raya entre España y Portugal. Esa raya a la que nos trasladamos muchas veces aquí en Radio Sefarad y que seguramente tengamos oportunidad de volver a visitar en otra agenda o en otras noticias relacionadas con esta Valencia de Alcántara. También, Alex, siempre nos referimos a Shoah. Es un tema que traemos habitualmente en la agenda cultural. Hoy no les vamos a hablar de esos criminales que todavía tienen que ser juzgados en Alemania, como hacíamos ayer, sino de un documental que nos presenta a la Carta de Televisión Española en su espacio Otros documentales. Les hablamos de En la máquina de matar de Hitler, los campos del horror nazi. Les ponemos el enlace. La breve sinopsis es que nos habla de que a Hitler le costó menos de 10 años establecer los campos de concentración y exterminio, muchos de los cuales se convirtieron en cárceles de la muerte, que fueron el escenario de una barbarie, de un genocidio único en la historia de la humanidad. Este documental lo pueden ver hasta el 1 de octubre. No queda mucho, pero bueno, queríamos traerlo aquí a la agenda cultural porque siempre la calidad de los productos que ofrece, de los documentales que ofrece a la Carta de Televisión Española es grande y queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, y necesario también. Así que nada, revisen esa página web. Hasta el 1 de octubre tienen tiempo. Cerramos ahora con recomendación literaria. Con Tiempo y Poder, ¿no? Sí, es el nuevo libro de Christopher Clark. Él estará en Barcelona los próximos 7 y 8 de octubre y nosotros queremos hablarles de este libro innovador que lleva al lector desde la Guerra de los 30 años hasta la caída del Tercer Reich, poniendo de manifiesto la relación entre el poder político y las temporalidades peculiares de los dirigentes que lo ejercen. Tiempo y Poder plantean nuevos puntos de vista acerca de cómo las distintas nociones del tiempo condicionan el ejercicio del poder. Se sirve Clark de 4 figuras clave en la historia de Alemania: Federico Guillermo de Brandenburgo, Prusia, Federico el Grande, Otto von Bismarck y Adolf Hitler, para observar la historia a través de una lupa temporal y preguntarse si los actores históricos y sus regímenes encarnan conceptos singulares del tiempo. El autor señala que Hitler, por ejemplo, no aspiraba a revolucionar la historia como Stalin o Mussolini, sino que pretendía eludirla del todo, haciendo hincapié en los arquetipos raciales intemporales y en un futuro pronosticado de forma profética. Así llegamos al final de esta agenda. Y del año. Y del año informativo. También. Del año también y de la semana. Así que tenemos que desearles Shabbat Shalom y también Shana Tová. Pues nada, así nos despedimos. Les esperamos aquí en Radio Sefarad ya en el 5780.